No fui invitado. No este año. No el año anterior. No durante los últimos 10. El correo electrónico llegó un martes. Línea de asunto alegre. Desesperado por sonar cálido. Retiro familiar Whitmore 2025. Confirme su asistencia antes del viernes. No era para mí. Lo sabía antes de hacer clic, pero lo hice de todos modos. Todos estaban ahí. Camille, por supuesto, su marido, ambos hijos. Tía Janine de Savannah. El tío Roger, todavía usando ese ridículo sombrero de pescador en cada foto. Incluso mi prima Lily, que una vez me robó el vestido de graduación y lo negó con cara seria. Pero yo no. Ni siquiera una versión mía con un error tipográfico. Ni Carla ni Clara, solo aire donde debería haber estado. Ese tipo de exclusión no grita. Zumba constantemente como un refrigerador funcionando de fondo hasta que un día el silencio te recuerda que se ha ido. Me senté en mi oficina en Santa Mónica, rodeada de cristales, plazos y títulos. Una vista de esquina por la que luché duro para ganarme. Pero la habitación se sentía fría y el sol de California no podía arreglarlo. Miré el correo electrónico de nuevo, luego mi nombre, que faltaba como si nunca hubiera pertenecido. Casi cerré la computadora portátil. Casi. Pero algo me hizo abrir una nueva pestaña. Escribí el nombre de la casa de playa donde siempre se había realizado el retiro. Una amplia casa encalada en la costa de Georgia. Columpio del Porsche. Luces centelleantes. El último lugar donde vi reír a mi padre antes de su derrame cerebral lo hizo más difícil. Y ahí estaba. Un nuevo listado. No en alquiler. En venta. Sin texto grupal. Ninguna llamada. Ni siquiera para que lo sepas. Leo cada línea. Precio rebajado. Vendedor motivado. Escritura en revisión. Reconocí a la agente, la misma mujer que manejaba la propiedad de mi abuela. Y así, sentí que el aire cambiaba. Se estaban deshaciendo de él. En silencio, como si se deshicieran de mí, como si fuera un recuerdo más para descargar. Pero no estaba enojado. Aún no. Cerré la pestaña y me volví hacia la estantería detrás de mí. Ahí estaba, la concha de turquesa que me regaló mi padre a las 9. Piensas en mareas, Clara dijo. Nunca dejes que te hagan pequeño. Fue entonces cuando comenzó la idea. Borrarían mi nombre de cada invitación, pero aún recordaba cómo firmar una. Lo que pasa con ser borrado es que nadie nunca te dice lo que está sucediendo. Empieza lento. Una llamada perdida. Una foto familiar publicada sin ti. Un asiento vacío en una mesa donde nadie se molesta en preguntar dónde estás. Al principio lo intenté. Envié regalos de Navidad, me uní al hilo del grupo cuando todavía tenía mi nombre, volé de regreso para el Día de Acción de Gracias, incluso cuando el vuelo costaba más que mi alquiler. Me ofrecí a ayudar con la hipoteca de mamá cuando los hijos de Camille necesitaban aparatos ortopédicos nuevos. Hice lo que se supone que deben hacer las hijas menores: aparecer, quedarme callada, ser útil. Pero lo útil solo dura un tiempo. Camille siempre fue el centro de atención. Era cálida, fotogénica, ruidosa de una manera que la gente llamaba encantadora. Organizó baby showers con cócteles exclusivos, diseñó camisetas a juego para reuniones, y una vez me llamó desde una tienda de artesanía de Michelle solo para preguntarme si me gustaba el verde azulado o el coral para las mesas de la casa de la playa. Le dije, no creo que vaya a venir ese año. Ella dijo, está bien, Clara. Te guardaremos un plato. Pero nadie lo hizo. Después del derrame cerebral de nuestro padre, volé solo y me senté en el hospital con él mientras Camille estaba demasiado abrumada y mamá no podía soportar verlo así. Le di de comer y leí en voz alta su libro favorito de Steinbeck. Cuando pudo volver a hablar, se le quebró la voz. ¿Viniste ese invierno? Le pregunté a mamá sobre la planificación patrimonial. No por dinero, solo para entender qué pasaría con la casa, las cuentas, el fideicomiso que había mencionado. Ella sonrió con fuerza y dijo,
Camille y yo lo tenemos cubierto. No te preocupes, tu bonita cabeza. Dejé de preguntar. La última vez que intenté visitar la casa familiar en la playa, la llave de repuesto ya no estaba debajo de la alfombra. Camille dijo que habían cambiado las cerraduras después de un robo, pero yo no había oído hablar de ningún robo. Empecé a saltarme las vacaciones. Envié tarjetas que nunca obtuvieron respuesta. Dejé de corregirlos cuando me llamaban ocupado o distante en publicaciones de Facebook. Un día, mamá publicó una foto de Camille y papá sentados en la playa, con el atardecer detrás de ellos. Recuerdo esa foto. Lo tomé. Estaba ahí fuera de cuadro. Ella me eliminó. Ese fue el año que dejé de enviar regalos, pero no dejé de mirar. Savannah, mi antigua vecina, que ahora trabaja como asistente legal, todavía me informó en silencio. Capturas de pantalla, fragmentos, hilos de correo electrónico de los que me habían eliminado. Creen que desapareciste, dijo una vez. Pero solo has estado escuchando. No me había ido. Estaba esperando. Y a veces las personas que más rápido te olvidan son las que más miedo tienen de lo que pase cuando regreses. No compré la casa por venganza. Lo compré porque había terminado de fingir que mi ausencia era un problema técnico. El listado había estado activo durante 13 días en silencio. Ningún gran anuncio, ningún mensaje de texto de grupo familiar, solo un enlace tranquilo en venta enterrado en un boletín inmobiliario que casi elimino. La casa ya ni siquiera figuraba bajo el nombre de Whitmore. Lo habían trasladado a una LLC, algo que Camille probablemente creó después de que papá falleciera, una estructura fantasma para dejar las cosas limpias. Conocía ese idioma. Viví en la estrategia corporativa. Había visto ese truco cientos de veces. Pero no estaba enojado. Fui metódico. Imprimí los documentos, llamé a un amigo en derecho de propiedad y programé una llamada con Savannah esa misma noche. Hizo una búsqueda de títulos en menos de 10 minutos y encontró algo que no esperábamos. Una cláusula del fideicomiso vinculada directamente a mí. El fideicomiso original de papá tenía una cláusula alternativa. Si el patrimonio caía en mora, no presentaba declaraciones de impuestos, vencía el seguro o no se divulgaba, el beneficiario secundario, yo, tenía pleno derecho a la reasignación del título. Los impuestos habían caducado, al igual que el seguro. Ni siquiera fue negligencia. Fue pereza, arrogancia. Camille y mamá probablemente asumieron que la casa podría permanecer allí mitad usada, mitad reclamada hasta que decidieran qué hacer con ella, pero papá había construido una puerta trasera por si acaso. La voz de Savannah era tranquila. Si lo quieres, Clara, es tuyo. No es necesaria ninguna pelea. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la concha turquesa sobre mi escritorio, todavía intacta después de todos estos años. Recuerdo que papá le quitó la arena y me la entregó como si fuera sagrada. Piensas en mareas, había dicho, no en olas. Vuelves más fuerte. Esa noche abrí una hoja de cálculo limpia. Mis propias finanzas, opciones sobre acciones, activos líquidos, ahorros discrecionales. No era rica como implicaban las publicaciones de Camille, pero había construido algo sólido, tranquilo y dependiente. Me comuniqué con el agente de cotización 2 días después. Ella no reconoció mi nombre hasta que dije Whitmore, Clara, hija de Thomas. Ella hizo una pausa. Oh, tú eres el otro. Sí, el otro. Firmé los documentos de compra bajo la cláusula alternativa. Sin prensa, sin aviso. Luego abrí el portal de reservas y reservé una habitación, la suite principal. 3 noches, check-in el viernes. Nombre de la invitada señorita C. Whitmore. En preferencias, Yamatic escribió, por favor, coloque una botella de Perrier Wheat en hielo. Los huéspedes prefieren almohadas firmes, sábanas de algodón y total privacidad. Cuando llegó la confirmación, no sonreí. No lloré. Me quedé quieto. Me habían borrado de la invitación. Me acababa de sumar a la escritura. Llegué temprano, no para saludar a nadie, no para mirar,
solo para volver a ver la casa antes de que la tocaran. Parecía más pequeño de lo que recordaba. O tal vez simplemente había crecido. El columpio del porche todavía estaba torcido. Las contraventanas necesitaban pintura. Alguien había reemplazado la linterna frontal con una bombilla solar barata, pero todavía respiraba suavemente con el viento del océano, como si me hubiera estado esperando. No me quedé mucho tiempo, solo lo suficiente para comprobar que el champán estaba en hielo. Rechazaron las sábanas y mi nombre estaba escrito correctamente en el registro de invitados. Luego me fui. Aparqué a 2 calles de allí en un sedán alquilado y esperé. A las 6:42 de la tarde, el Audi blanco de Camille se detuvo en el camino de entrada. Su marido salió primero, ocupándose del equipaje. 2 niños salieron detrás de ellos, ya discutiendo. Camille salió la última, con las gafas de sol en lo alto como una vieja. Luego vino mamá, viajando en la parte trasera de la camioneta del tío Roger. Llevaba su ropa de cama de resort, blanca sobre blanca, con perlas en el cuello. Sin maquillaje, solo bálsamo labial teñido, el uniforme de una mujer sureña que se prepara para una elegante negación. Rodaron sus maletas hacia los escalones de la entrada, todo sonrisas y movimiento. Oí risas, instrucciones vagas. Camille abrió el camino hasta la recepción y luego todo se detuvo. La recepcionista, una mujer joven con un corte de duendecillo y una sonrisa de disculpa, dijo las palabras como si leyera un informe meteorológico. Lo siento, ninguno de sus nombres figura en la reserva de huésped. ¿Estás en el grupo de la señorita Clara Whitmore? Camille Parpadio. Lo lamento. ¿De quién es el partido? Señorita Clara Whitmore. Tiene la reserva completa. El nombre golpeó como vidrio sobre azulejo. Hubo un silencio. No del tipo que espera a que alguien hable, sino del tipo que reorganiza la habitación. Entonces salí del auto, no por dramatismo, solo porque era el momento. Mis tacones hicieron ruido contra el suelo de baldosas cuando entré, tranquilo y seguro. No, Myra Camille. No lo necesitaba. ¿Puedo aclarar?, le dije al dependiente. Soy la señorita Whitmore. La escritura finalizó hace 2 semanas. Camille se volvió con el rostro tenso. ¿Compras la casa? Sí. La voz de mamá era suave, confusa. ¿Pero por qué harías esto? La miré, ni enojada ni fría, simplemente terminé. Porque nunca fui invitado. Pero nunca me fui. Camille dio un paso adelante con el brazo rígido. ¿Crees que esto es gracioso? ¿Crees que secuestrar nuestro viaje familiar prueba algo? No, dije. Se soluciona algo. Le entregué mi identificación al empleado. Cualquiera que no esté en mi lista de invitados debe ser acompañado cortésmente. Pero no seas duro, agregué casi suavemente. Su familia. El empleado vaciló y luego asintió. Detrás de mí nadie habla. Bien. Ni Camille ni mamá ni el tío Roger. El silencio hizo el trabajo por mí. Que se lo expliquen entre ellos. Que digan mi nombre. Salieron de la recepción sin decir una palabra. Sin gritos, sin salidas furiosas, solo hombros rígidos y un silencio que los seguía como humo. No los seguí. No lo necesitaba. Lo sabían ahora. Eso fue suficiente. O eso pensé. A la mañana siguiente apareció una furgoneta de noticias. Lo vi desde la ventana, blanco con letras azules, estacionado justo detrás de los setos. Un hombre con una camisa abotonada y demasiado gel estaba afuera sosteniendo un micrófono. Entrecerró los ojos ante la cámara como si estuviera revelando un gran escándalo. No abrí la puerta, pero en el momento en que se emitió el segmento, mi teléfono se encendió como una alarma de incendio. Mensajes de texto, correos electrónicos, un mensaje de voz de un antiguo compañero de trabajo con el que no había hablado en años. ¿Es esto cierto? ¿Realmente aprovechaste la casa de tu familia a través de un vacío legal mientras tu padre estaba enfermo? El titular decía: hija utiliza cláusula de fideicomiso para expulsar a la familia de la propiedad generacional.
Me hicieron sonar como un depredador con tacones. La historia citaba a una fuente familiar cercana que afirmaba que mi padre padecía un deterioro cognitivo y lo habían manipulado para que cediera su legado. Sin nombre, pero no lo necesitaba. Camille siempre había sabido cómo convertir en un arma la simpatía de los demás. Me senté con ello, no lloré, no escribí una declaración. En lugar de eso llamé a Savannah. Tiempo. Dije que no necesitaba más contexto. Enviaré el archivo en 15. Lo que envió fueron capturas de pantalla meticulosas, organizadas y fechadas de mensajes de texto entre Camille y mamá. Mensajes que decían: no te preocupes, Clara no volverá. Ella hace todo sobre sí misma. Está demasiado ocupada demostrando algo como para preocuparse por la familia. No te sientas mal por excluirla. Está acostumbrada. También había archivos de audio. Uno de una llamada telefónica captada a mitad del almuerzo. La voz de Camille es aguda y clara. C.L. Camus siempre fue demasiado frágil para sobrevivir en esta familia. Déjala pudrirse en su condominio. Estamos mejor. Pero el archivo más importante fue el video grabado hace 2 veranos. Mi padre estaba sentado en el porche trasero, con las piernas envueltas en una manta y sosteniendo una taza descascarada. Me senté a su lado justo fuera de cuadro. Su voz era suave pero firme. Quiero que Clara tenga este lugar, dijo. Camille hace que las cosas sean ruidosas, pero Clara hace que las cosas duren. No lo había visto desde el día que lo grabamos. Lo había guardado para momentos como este. A la mañana siguiente, subí todo a una unidad segura y envié el enlace solo a un periodista en quien confiaba, alguien que había escrito un artículo años atrás sobre el cuidado de personas mayores, el abuso y los conflictos hereditarios. Sin subtítulos, sin comentarios, solo un mensaje. Esta es la historia completa. Decide lo que importa. No se volvió viral. No era necesario. Por la tarde, se retiró el titular original. La estación emitió una corrección silenciosa. Mi bandeja de entrada se ralentizó. También lo hicieron los mensajes. Esa noche, Savannah me envió un mensaje de texto con 3 palabras. Están callados. ¿Estás listo? Miré por la ventana al océano, negro e interminable bajo la luz de la luna. Sí. El juzgado olía a polvo y desinfectante. Llegué temprano. Ningún séquito, ningún abogado con un traje caro, solo yo. Un vestido azul marino. Mi abuela una vez llamó azul voluntad de acero y una carpeta bien ajustada debajo de mi brazo. Dentro de esa carpeta estaba todo lo que no esperaban que saliera a la luz. Camille ya estaba sentada cuando entré, vestida con un traje pantalón blanco y los labios apretados en una línea tan plana que podría haber cortado papel. Ella no se dio vuelta, pero vi sus dedos tamborileando contra su teléfono, rápido y nervioso. Mamá estaba sentada a su lado, con la columna demasiado recta y las perlas temblando ligeramente con cada respiración. Ella me miró una vez y luego rápidamente desvió la mirada. El secretario llamó al caso Whitmore vs. Whitmore, petición de orden judicial sobre propiedad en disputa presentada bajo reclamo de influencia indebida y manipulación de ancianos. Su abogado estaba en primer lugar, resbaladizo, bronceado, demasiado joven para recordar el acceso telefónico. Dijo palabras como intención, vulnerabilidad, precaución. Me llamó arreglado. Se aseguró de hacer una pausa antes de la palabra y la dejó colgar. No me inmuté. Cuando llegó mi turno, me levanté lentamente. Sin teatro, solo la verdad. Señoría, me gustaría presentar pruebas en video y audio relevantes al fideicomiso y a la clara intención de mi padre. El juez asintió, sus gafas se deslizaron ligeramente por su nariz mientras el juez bajaba las luces. Se reprodujo el video, mi padre envuelto en esa vieja manta, su voz tranquila. Quiero que Clara tenga este lugar. Camille hace las cosas ruidosas. Clara hace que las cosas duren. Ella es la única que vino después de la caída. El único que no pidió nada. Una pausa. Luego miró hacia la cámara y dijo claramente,
No se trata de justicia. Se trata de memoria. Observe la habitación. Mamá parpadeó demasiado rápido. La mandíbula de Camille se torció. Luego vino el audio, la llamada. Su voz la dejó pudrirse en su condominio. Ella nunca fue parte de esta familia. Debería haber sido más fácil de controlar. Siguió el silencio. No del tipo atónito, sino del tipo resignado. El juez se reclinó y golpeó su bolígrafo una vez, 2 veces. Este tribunal no encuentra fundamento para la petición. La evidencia confirma la claridad mental y la intención directa del fallecido. El lenguaje utilizado por el demandante sugiere exclusión, no malentendido. Se quitó las gafas. Este tribunal no resuelve heridas emocionales. Hace cumplir la ley. Y en este caso la ley es clara. Golpeó el mazo. Petición denegada. Camille se puso de pie, con los puños cerrados pero inmóvil. Mamá permaneció sentada, con los ojos vidriosos pero secos. Recogí mi carpeta y salí sin mirar atrás. En las escaleras exteriores, los periodistas esperaban. Un micrófono se deslizó hacia adelante, media pregunta flotando en el viento. ¿Tienes algo que quieras decirle a tu familia? Hice una pausa el tiempo suficiente. No dije. Ya lo dije. Solo usé palabras más tranquilas y seguí caminando. La casa estaba en silencio cuando regresé. No hay maletas en el porche. Ninguna voz rebota en las paredes. Solo el zumbido del océano y el leve repiqueteo del viento a través de las contraventanas abiertas. Por dentro se veía igual pero más claro, como si algo hubiera sido drenado de las habitaciones. Ruido tal vez o una negación. Al principio no toqué nada. Caminé lentamente, toqué la veta de la madera del pasamano, alicé la esquina de la alfombra del pasillo, dejé que el silencio me dijera lo que quedaba y lo que había dejado. En la oficina, que alguna vez fue de mi padre y luego de mi abuela, abrí el cajón inferior del viejo escritorio, el que nunca vaciaban. Dentro estaba el carillón de viento que habíamos hecho juntos. Conchas marinas ensartadas en hilo de pescar, hilo azul, nudos deshilachados sueltos, mi letra de 9 años aún débil en una de las conchas más grandes. CW. Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas como un niño, y comencé a desenredar. No lo arreglé para hacerlo bonito. Lo arreglé porque algunas cosas no necesitan ser perfectas para seguir importando. Cuando llegó Savannah, trajo vino y toallas de papel. No pensaste que te dejaría cantar victoria sin limpiar las ventanas, ¿verdad? Ella sonrió. Trabajamos en silencio. 2 mujeres limpiando algo más que polvo. Limpiando años de desprecio por ser notas a pie de página en la historia de otra persona. Al atardecer, colgué el carillón de viento fuera de la ventana de la cocina. Atrapó la brisa como si recordara cómo bailar. Más tarde, mientras estábamos sentados en el porche, Savannah preguntó, ¿y ahora qué? Miré hacia el horizonte. Dijeron que me fui a la deriva, pero no fui a ningún lado. Hice una pausa. Simplemente decidieron no verme. No brindamos. No celebramos. Nos quedamos allí sentados, con 2 vasos en la mano, mirando el mar moverse como un soplo. Cuando apagué las luces esa noche, lo hice habitación por habitación desde adentro. Si esta historia despertó algo en ti, algo de lo que no habías hablado en años, no estás solo. Somos más de los que crees. Gente que no se fue. Simplemente nunca nos volvieron a llamar. Si alguna vez te han excluido de tu propia historia, deja un comentario o simplemente una palabra. Así que esta vez el silencio no gana. Leemos a todos.